Presidente Amel Morcos, el viernes pasado celebramos entonces el Día Mundial de la Poesía en torno a un té y unos dulces típicos de Ramadán y con motivo del Día Mundial de la Poesía, la Embajada de España en Túnez y el Instituto Cervantes de Túnez clausuraron su programación ramadanesca con una tertulia especial dedicada a la poesía espiritual, mística y sufí, tertulia titulada Mística en Diálogo, Ibn Arabi San Juan de la Cruz. Este evento entonces contó con la participación de María Gracia López Anguita, doctora en estudios árabes islámicos y autora del libro Ibn Arabi y su época, y Abdelaziz Qasem, escritor, poeta y académico tunecino. Fue una tertulia muy interesante, moderada por nuestro compañero y colega Hatem Bouriel, periodista tunecino. En una entrevista, entonces, vamos a escuchar a la profesora, la doctora en estudios árabes islámicos y autora del libro Ibn Arabi y su época, María Gracia López Anguita. Buenas noches, Gracia López Anguita, ¿no? Profesora en estudios árabes islámicos. Buenas noches. Buenas noches, Asma. Bueno, vas a hablar al micrófono de RTCI. Y la primera pregunta que para mí, ¿cómo te has acercado por primera vez a la literatura mística? O sea, tú eres profesora de estudios árabes islámicos. ¿Ha sido, o sea, los estudios árabes islámicos o el misticismo te ha traído antes de los estudios árabes? A ver. Pues es una buena pregunta. Porque, ¿qué fue antes? ¿No? Sí, ¿Por la eso. mística o por el Islam y los estudios árabes? A mí la verdad es que, por ejemplo, San Juan de la Cruz me gustaba desde que estaba en el instituto, porque en España se estudia como parte de la literatura española, ¿no? Y es que me encantaba. Y poco después descubrí la cábala judía y también me empecé yo como a hacer mis lecturas y demás. Y entonces cuando me decidí a estudiar árabe, que decidí esa carrera porque yo soy de Granada y me interesaba mucho todo el... Como todos los de Andalucía, no solo de Granada, sí, los sevillanos, granadinos, todos, sí. Todo el pozo tan tremendo que ha dejado la cultura islámica allí. Y cuando empecé la carrera de árabe y descubrí a Ibn Arabi y el sufismo, me quedé deslumbrada. O sea, realmente palidece la cábala o la mística carmelitana, a pesar de que me fascinan, pero palidecen al lado de autores como Ibn Arabi, que han creado un universo propio y una interpretación de la realidad propia. No sé. Bueno, pues enhorabuena por la tertulia que acabas de dar con el profesor Abdelaziz Qasem, que ha sido muy, muy interesante. Y nosotros vamos a hablar, bueno, no entrar en los detalles porque es un tema muy, que se puede abrir fácilmente, muy amplio, y se puede hablar de muchas cosas, pero brevemente, ¿cómo se puede definir el misticismo carmelita, ¿no? En términos cristianos, en términos generales, y qué diferencias hay entre el misticismo carmelita cristiano y el sufismo? Hay una diferencia, ¿no? Sí. ¿Es la terminología solo o...? Creo que hay una cosa muy, muy importante y muy básica en los carmelitas que los distingue ya a priori del sufismo, y es que está ordenada dentro de una orden monástica, ¿no? Toda esa regla, como la llaman ellos, sería su tariqa, su regla, que si te pones a analizar la regla tiene muchas similitudes con el sufismo, el ascetismo, el desapego, el hacer como uzla, ¿no? O halwa, retiro, la contemplación, la mushahada, pero todo dentro de un lugar que es el monasterio, con unos hermanos, con un superior, ¿no? Y aunque en el Islam también existen las tarikas, ¿no? Las turuk, no es tan fuerte esa estructura como en el cristianismo, ¿no? En la mística carmelitana. Creo que esa sería la diferencia fundamental. Sí, eso. Muy bien. ¿Y cuál es la importancia de Muhyiddin Ibn Arabi en la tradición sufí y cómo sus enseñanzas se relacionan con el misticismo occidental, en particular con la obra de San Juan de la Cruz?
Pues la importancia de Ibn Arabi en el Islam, ni siquiera en el sufismo, sino en general en el Islam, porque él es una autoridad intelectual, No? es que tiene como una doble faceta. Por una parte es reconocido por consenso por los musulmanes o los sufíes, un wali, un santo, ¿no? Que ha llegado al máximo nivel de intimidad o de conocimiento directo de Dios y de iluminación, y tiene la faceta intelectual en toda su obra. Él ha desarrollado un pensamiento muy sistemático. No es que tenga algunos poemas o algunos libritos pequeños para los murids, los muridín, ¿no? Sí. Sino que tiene una obra inmensa de carácter filosófico en la que hace una especie de relectura de 500 años de tradición islámica, todo, porque él habla de fiqh, de tafsir, de las muamalat, todo lo que tiene el Islam lo ha estudiado Ibn Arabi y lo ha escrito desde su propio prisma. Eso. Y con motivo del Día Internacional de la Poesía que celebramos hoy, tanto Ibn Arabi como San Juan de la Cruz hablan en su poesía, en su obra, de la unión con lo divino, ¿sí o no? Que es el misticismo. ¿Cómo describen cada uno de ellos este proceso de, diríamos, de transformación o éxtasis místico? Pues a veces se parecen la manera de describirlo y a veces se diferencian bastante. En los dos encontramos un tránsito, un camino, en el caso de Ibn Arabi por el desierto, o siguiendo a la amada que ha dejado las ruinas del campamento, o por la naturaleza, los ríos, los montes de San Juan. O sea, hay una salida y una búsqueda. En el caso de Ibn Arabi hay un peso muy fuerte de la nostalgia. En todos sus poemas hay un echar de menos a la amada con la que ha estado. En San Juan hay más que una nostalgia, un deseo muy fuerte de unirse con ella, que al final se culmina. Eso. Y en ambos casos, pero sobre todo en el caso de San Juan, esa unión es una abolición de la propia identidad, una transformación de él mismo en la otra persona. Ay, qué bonito, sí, precioso. Sí. Bueno, hoy se ha hablado mucho de la noche oscura del alma, yo diría, de San Juan de la Cruz. Es muy conocido por este concepto. ¿Es este concepto comparable con alguna idea en el sufismo de Ibn Arabi? Pues se ha comentado antes en la tertulia esta posible conexión de la noche con el qabd, que es el sentirse atrapado, angustiado, ¿no? Sí, la constricción, eso. que aparece en Ibn Arabi, aparece en otros místicos como Ibn Abbas de Ronda, que lo comentaba el profesor Qasim, ¿no? Sí. Pero creo que también la noche está presente como momento de unión, ¿no? O la transformación de la noche en el día, el amanecer, el anochecer, cuando hay un paso de la noche al día. En Ibn Arabi está también como, y en otros místicos, sobre todo persas, como el momento de iluminación o de encuentro con el ángel, como dirían los Sorabardi y los persas. Es justo cuando empieza a hacerse de noche, es cuando uno se encuentra con su yo celeste, su maestro espiritual, su ángel. Y por ahí yo creo que hay mucho que investigar. También la noche, la Laila de la poesía árabe, está muy importante. Muy importante, ¿no? Sí, en la poesía. Bueno, Ibn Arabi habla de la unidad de la existencia, ¿sí? Y de cómo todo en el universo está interconectado con lo divino. ¿Cómo se aborda este concepto ahora en la obra de San Juan de la Cruz? Pues es más difícil encontrar este tipo de conceptos que son como más filosóficos y más intelectuales, porque Ibn Arabi tiene mucha obra donde desarrolla en prosa todas sus ideas, pero de San Juan tenemos muy poquito, tenemos solo los poemas. Pero, por ejemplo, cuando San Juan dice que cuando va el amado o la amada por el campo preguntándole a las criaturas por si han visto a su amado, hay un momento en el que dice que cuando el amado pasa por ahí, las embellece con su sola presencia. No es como que los árboles, los ríos, las montañas son ya el amado, son un eco del amado, y a su paso se vuelven más bellas. Entonces hay en cierto modo
está esa idea de la inmanencia de Dios en todas las cosas, ¿no? Sí, qué interesante. Pues, bueno, tú has dicho en la tertulia que Ibn Arabi pasó por Túnez muchas veces y que su paso, este paso fue decisivo para convertirse en un shaykh, ¿no? Sí, Si nos habla un poco de... Pues en la segunda ocasión que vino, que fue alrededor del año 1200, él se encontró con su maestro de aquí, que era Abdelaziz al-Mahdawi, y como contaba antes de la conferencia, se reunían con otros discípulos en el faro que hay en Sidi Busaid, Pues Sidi Busaid, sí. Exactamente, lo usaban como madrasa, como zawiya, ¿no? Aunque todavía no existían las zawiyas, ni tampoco las tariqas. Ellos no formaban, en Occidente todavía no existían las tariqas. Sí. Simplemente había maestros a los que seguían algunos discípulos, pero no estaba institucionalizado, ¿no? Y no. Dentro de esa formación que él recibió tan decisiva para él con Mahdawi, se encuentra el estudio de un comentario coránico que había hecho un sevillano, sí, Ibn Barrayán, que es más desconocido que Ibn Arabi, pero interesantísimo. Y a pesar de que era sevillano, lo estudió aquí en Túnez con Mahdawi. Y es un tafsir en el que se plantea la identificación de las aleyas del Corán con los elementos de la naturaleza y del cosmos y con el interior de la persona que está haciendo esa vía de introspección, ¿no? Entonces, una lectura del Corán personal, sí, pero también mirando a la naturaleza y al cosmos, tratando de buscar la conexión de cada aleya con eso. Es increíble, sí. Bueno, ¿cómo se sigue estudiando hoy la relación entre el sufismo y el misticismo cristiano, especialmente en relación, claro, con las obras de Ibn Arabi y San Juan de la Cruz? ¿Y por qué sigue siendo relevante este estudio en la actualidad? Eso sí que... Sí. Sigue todavía relevante, ¿no? Sí. Sigue siendo relevante, pero hay menos gente que se dedica. No sé por qué, pero creo que como se está haciendo un trabajo paralelo de estudio de los moriscos y de la documentación que todavía sigue apareciendo y se sigue editando de los moriscos, eso tiene mucho que ver con la relación entre los dos. Claro. Con poder demostrar la conexión, porque la clave está en los moriscos, la conexión entre Ibn Arabi y San Juan. Y veo que está un poco más reducida, se limita más a Ibn Arabi o a San Juan, pero los dos en comparación, Luce López Baralt es el nombre que más destaca. Conocemos muy bien, sí. Pero después no ha habido un estudioso a ese nivel. De López Baralt. De López Baralt. Bueno, muchas gracias, gracias otra vez y también enhorabuena otra vez por la tertulia, ha sido muy, muy interesante. Muchísimas gracias a ti, Asma. Gracias. Acaban de escuchar a la profesora, doctora en estudios árabes e islámicos y autora del libro Ibn Arabi y su época, María Gracia López Anguita, que participó el viernes pasado en el salón de actos del Instituto Cervantes de Túnez en una tertulia titulada Misticismo y espiritualidad, mística en diálogo de Ibn Arabi y San Juan de la Cruz, moderada por nuestro compañero Hatem Buriel y que contó con la participación entonces de Abdelaziz Al-Qasem, escritor, poeta y académico tunecino, y también María Gracia López Anguita. Seguimos con la música y escuchamos a César Banana Pueyrredón. Conociéndote